Bienvenidos al capítulo número 5. Vamos a comenzar con el armado de la cama, en el espacio que ya habíamos marcado en el piso con cinta azul. El tamaño de cama que elegimos es queen, o sea, 2 metros de largo por 1,60 de ancho. Para ello vamos a utilizar montantes de 70 milímetros, soleras de 70 milímetros. Para cortarlos vamos a usar una tijera para chapa y para unir los perfiles, tornillos T1. Comenzamos cortando una solera para hacer la base y la parte superior de uno de los laterales. Después cortamos de un montante los parantes verticales que lo van a formar. Vamos a poner un parante cada 40 centímetros para darle la mayor rigidez posible. Una vez que tenemos los 6 parantes, comenzamos a atornillarlos. Para esto es importante tener un atornillador eléctrico o utilizar el taladro con punta para atornillar, ya que a mano es muy difícil hacer que estos tornillos autoperforantes entren. Repetimos el mismo proceso para armar el otro lateral. La ventaja de este tipo de estructuras es que son fáciles de armar y son súper livianas. Comenzamos a armar el parante delantero y después el trasero siguiendo la misma técnica que usamos para los laterales. Siempre medimos la distancia entre parantes para asegurarnos de que queden completamente perpendiculares. Acá tenemos una estructura terminada. Lo que se hizo fue en el exterior recubrirlo de una capa con tablas de fenólico de 18 milímetros y esto le da mucha más dureza y estabilidad. Se puede ver acá. Lo único que falta es atornillarlo del piso y en el medio vamos a poner un refuerzo, o sea, un caño lo más grueso que podamos para soportar todo el peso, porque abajo de la cama va a ir el tanque de agua. Entonces, como no va a poder haber un refuerzo justo en el medio, vamos a poner un caño bien fuerte que soporte todo el peso. En esta parte de acá atrás, en el espacio este que queda, vamos a aprovecharlo para hacer un espacio de guardado, o sea, de ahí hasta ahí, y ahí en los costados van las mesas de luz, las mesas de noche. Acá ya tenemos el caño, es un caño de 40 por 50 milímetros, con pared de 2 milímetros. Creo que va a ser suficientemente fuerte para soportar todo el peso en la parte media de la cama. Lo que tenemos que construir ahora son soportes en esta área acá del medio, de este lado y de allá, para que el caño encaje y quede bien encastrado y no se mueva. Para armar la base donde va a soportarse el caño, lo que hice fue cortar con recortes de fenólico de 18 que habían quedado, hacer 3 recortes, hacer acá el lugar donde encastra el caño y esto después va a ir atornillado a la estructura de chapa. Lo mismo del otro lado. Ahí tenemos el caño puesto, encastrado de un lado y del otro. Solo falta atornillar estas maderas para que queden bien sujetas a la estructura de la cama. Ahí se puede ver la manera en la que encastra el caño, de acá y de allá. Esto también nos deja el espacio necesario para poder poner el tanque ahí abajo, que va a ser un tanque de 600 litros, que tiene una medida de 1,20 m por 1,20 m con 60 de altura. Entonces acá tenemos el espacio justo y el peso va a quedar soportado por este caño, y arriba del caño va una tabla de fenólico de 18 milímetros. Acá ya tenemos posicionado el tanque justo debajo del soporte que agregamos recién, y podemos ver que todavía queda un espacio por si el caño se curvase un poco, no debería en ningún caso tocar el tanque. De cualquier manera hay que recordar que arriba de esto va una tabla de fenólico 18, que eso también ya debería soportar gran parte del peso. Ahí tenemos el tanque en su posición, con la primera de las tablas arriba. A esta tabla todavía le hace falta hacerle los agujeros para que pueda respirar el colchón. Bueno, ahí quedaría cerrado.
La idea que en esta primera parte se pueda levantar. Aparte faltaría agregar una bisagra y se pueda levantar para guardar herramientas, materiales, etc. Marcamos en las tablas las posiciones de los agujeros que vamos a hacer. Luego perforamos usando mecha copa de 25 milímetros, un total de 20 agujeros. Sujetamos una placa de madera a la parte posterior donde después se van a fijar las bisagras de la tapa del compartimento. Ya tenemos la cama terminada con los agujeros para que airee el colchón y en la parte de atrás el compartimento en el espacio que quedaba. Ahí levantamos y tenemos para guardar toallas, sábanas o lo que sea. Hasta acá llegamos con este capítulo. En el próximo vamos a comenzar el armado del baño. No se olviden de darle like y suscribirse. Hasta la próxima.